Excelente. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a empezar y continuar con el libro Piense y hágase rico que estábamos viendo. El día de ayer empezamos y estábamos leyendo la primera parte de este libro, Piense y hágase rico. ¿Ok? Aquí estamos con el libro Piense y hágase rico. Y estábamos viendo la primera parte en la que nos contaba el autor, Napoleón Hill, nos comentaba que Earl Nightingale era el que le había encomendado esta misión de investigar a las personas más exitosas para contarnos los secretos de la riqueza. Y pues este libro precisamente nos da los pasos que él, a través de los años de investigación, más de 20 años de investigación que tuvo Napoleón Hill, con más de 500 personas, pues él lo plasma en este libro y nos comparte estos pasos. Veíamos también que al comienzo, pues en el prólogo del libro, nos decía que el secreto está aquí en el libro y está plasmado varias veces en el libro. Sin embargo, el autor no lo menciona directamente porque la intención del autor es que cada persona lo descubra por sí solo, que cada persona que lee el libro descubra cuál es ese secreto por sí solo. Cuando la persona lo descubre por sí solo, pues se despierta esta conexión que tiene la persona para poder empezar precisamente a aplicar estos conceptos y tener los resultados que se buscan. ¿Ok? Esta es la primera parte que estábamos viendo. Luego nos contaba un poco sobre la historia de Edwin C. Barnes. Cuando fue a buscar a Edison, él se puso como meta hacerse socio de Edison y tomó la determinación, tomó la decisión de ir a buscarlo, de ir hacia Edison. Y pues Barnes tenía dos obstáculos. Uno de ellos era que no conocía a Edison, no lo conocía. Y el otro obstáculo era que no tenía para pagar el pasaje para el tren para movilizarse hacia donde estaba Edison. Entonces, eran dos obstáculos. Sin embargo, él ya había tomado la decisión e hizo lo que fue necesario y llegó hasta donde Edison. Edison cuenta que cuando Barnes se presentó con un aspecto como de un vagabundo. Sin embargo, algo le decía en su mirada, en sus ojos, en su forma de expresarse, que él estaba determinado, que él estaba decidido a conseguir lo que buscaba. Finalmente, Edison le dio trabajo y pues ahí nos quedamos en esta parte de la historia. Sin embargo, Barnes no soltaba el deseo que él tenía de convertirse en socio de Edison. ¿Ok? Y bueno, y vamos a entrar ahora en esta parte que nos dice los inesperados disfraces de la oportunidad. Seguimos viendo el libro Piense y hágase rico. Para los que tengan el libro, estamos viendo el primer capítulo, Los pensamientos son cosas. ¿Ok? Y apenas estamos en la tercera página de este capítulo. Nos dice los inesperados disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una distinta dirección de las que Barnes había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo llega disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Y fíjense lo que nos dice, ¿ah? Uno de los caprichos de la oportunidad, porque la oportunidad muchas veces se presenta de una forma en la que no está la persona buscando. Acá nos está diciendo precisamente, apareció de una forma diferente y en una dirección distinta a la que Barnes había esperado. Y eso es uno de los caprichos de la oportunidad, nos dice, ¿no? Entonces, ahora nos dice, Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores, los vendedores de Edison, no mostraron entusiasmo por este aparato. No confiaban en que pudiera venderse sin llevar a cabo grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad
Él vio su oportunidad oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad tuvo tanto éxito que Edison le hizo un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico. Pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. Y aquí el autor lo pone pensar y hacerse rico entre comillas, porque fíjense que aquí lo que nos está diciendo es, Barnes tuvo un pensamiento. Él tenía un deseo, tenía un objetivo. Él quería hacerse socio de Edison. No soltó ese deseo. Estuvo bastante tiempo trabajando con él hasta que se le presentó esta oportunidad de vender una máquina que los vendedores de Edison no veían, no confiaban en esta máquina. Sin embargo, él tomó la decisión, tomó la determinación, la vendió y pues en este caso él logró excelentes resultados y se hizo rico vendiendo esta máquina. ¿Ok? Ahora, nos dice aquí, no tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó Barnes su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que sea, se torna insignificante cuando se la compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible puede transmutarse en ganancias materiales mediante la aplicación de los principios conocidos. Barnes, literalmente, se pensó en asociación con el gran Edison. Se pensó dueño de una fortuna. No tenía nada con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Y fíjense, esto es lo único que tenía Barnes, como nos dice. Lo único que tenía era ese deseo y su determinación. Nada más. Él tomó la decisión, dio los pasos necesarios, tomó acciones, dio los pasos necesarios y pues finalmente tuvo el resultado. Se hizo millonario a través de su sueño. Por eso nos decía el autor y nos ponía y nos resaltaba aquí esta parte que demostró realmente que uno puede pensar y hacerse rico. ¿Ok? Este es uno de los ejemplos que nos da el autor aquí en el libro de diferentes personas que pensaron y se hicieron ricos. Su pensamiento fue, me asocio con Edison. No soltó su deseo, tomó los pasos, fue a conocerlo, se puso a trabajar con él, vio oportunidades cuando otras personas no las veían y pues finalmente obtuvo lo que él estaba buscando. ¿Ok? Ahora, aquí hay otra historia muy interesante, se llama A un metro del oro, muy interesante esta historia también. Vamos a leerla, voy a leerla porque de verdad que es muy interesante. Nos dice, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todos son culpables de este error en un momento u otro. Un tío de Darby fue presa de la fiebre de oro en los días en, en que era una fiebre endémica y se fue al oeste a cavar para hacerse rico. No sabía que se había sacado más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Y vuelvo a repetir esta frase. No sabía que se había sacado más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra. Ahora, obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo, obtuvo la recompensa de descubrir una veta de mineral brillante. Necesitaba máquina para extraer el mineral. Con discreción cubrió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Maryland y le habló a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y la enviaron a la mina. Darby y su tío volvieron para trabajar en ella.
Extrajeron el primer carro del mineral y lo enviaron a un fundidor, perdón. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas de Colorado. Con unos pocos carros más de mineral, saldarían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en gran cantidad. Hacia abajo fueron los taladros, muy alto llegaron las esperanzas de Darby y de su tío. Entonces sucedió algo. El filón del mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla de oro no estaba allí. Perforaron en un desesperado intento para volver a encontrar la beta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero de minas para que examinara el lugar e hiciera una prospección. El ingeniero le informó de que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las falsas vetas. Sus cálculos indicaban que la beta reaparecería a 1 metro de donde los Darby la habían dejado de perforar. Y allí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Esta es la historia que nos comparte Napoleón Hill de este libro, Piense y hágase rico, la historia que se titula A 1 metro del oro. Y fíjense, qué interesante porque aquí nos cuenta sobre Darby y su tío, que pues ellos se emocionan, van en busca de este mineral precioso, del oro, encuentran una mina, empiezan a excavar hasta que se encuentran con una falla, ¿no? Con una falla. Y pues simplemente ellos piensan que ya no iban a encontrar lo que estaban buscando y lo dejaron, ¿no? Lo dejaron. Le vendieron todo a un chatarrero, toda la maquinaria, todo lo que ellos habían utilizado, se lo vendieron a un chatarrero y este chatarrero tuvo la, la sabiduría de buscar a un ingeniero y hacerle las consultas necesarias. El ingeniero le comentó, pues, que las personas que habían estado trabajando en esa mina, pues, no desconocían sobre este tema de las fallas, ¿no? Entonces, pues, aquí ya con el asesoramiento del ingeniero, este chatarrero pudo finalmente encontrar todo el mineral precioso que estaba ahí. Entonces, lo que nos quiere hacer resaltar el autor es que muchas veces las personas, y en esta historia se nota esto, de que las personas muchas veces dejan cuando se presentan algún obstáculo. Cuando se presenta algún obstáculo, sueltan lo que estaban buscando o lo que se habían propuesto buscar. En este caso, dejaron, Darby y su tío dejaron a 1 metro del oro porque se encontraron con una falla, lo dejaron, lo soltaron, ¿no? Y aquí nos está dando estos ejemplos de constancia, de perseverancia. Acabamos de ver el ejemplo de Barnes y Edison y cómo la constancia, la perseverancia de Barnes, pues lo llevó finalmente a asociarse con Edison y nos cuenta esta historia de Darby y su tío, que pues ahí no hubo esta constancia, esta perseverancia, no hubo esta creencia de que iban a lograr lo que ellos estaban buscando, sino que se presentaron obstáculos y lo soltaron. ¿Ok? Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, algo que quiera comentar o preguntar. Yo estoy aquí atenta a los comentarios, estoy también al mismo tiempo en Zoom en vivo. Alguien que quiera comentar, adelante. Adelante, dice. ¿Cómo están? Feliz día para todos. ¿Cómo Esta está? historia a mí cuando yo empecé a leer el libro dije, wow, dije, ¿no? Y es porque como también nosotros estamos buscando la meta final, ¿no? Ujú. Como yo quiero esto, entonces y estamos buscando la meta final, pero esa meta final nos está ayudando a crecer, a, a, a desarrollar nuestra, como dice Marilu, nuestra perseverancia, nuestra tolerancia, ¿no?
sin perder la meta, pero tenemos que trabajar en nosotros, porque si no, cuando tengamos la meta final, no la vamos a perder tan rápido, porque tenemos que trabajar en nosotros mismos, desarrollar nuestra empatía, ¿no? Y acá como se ve, como el chatarrero, él dio la oportunidad a otra persona. No, o sea, ni siquiera de repente se va a pasar por su mente y voy a perder cuánto voy a pagar. No. Él tenía la certeza que había el oro y buscó a un especialista. En cambio, ¿cuántas veces nosotros no le damos oportunidad a otra persona porque queremos hacerlo todo? De Ex- repente queremos hacer nuestra página de Facebook, yo digo, ¿no? Y de repente no pago a alguien, digo, no, por ahora lo voy a hacer yo porque voy a estar pagando, un ejemplo, ¿no? O de repente yo que vendo mis productos, puedo decir, no, no puedo pagar todavía a una chica, mejor lo hago yo. Y todo soy yo, porque en el miedo que nadie lo va a hacer mejor que yo. Ujú. ¿Ah? Que estamos dando trabajo a otra persona, estamos dando contribución, una labor para, como un puesto de trabajo, ¿no? Y eso también es bonito, ¿no? Y claro, o sea, y eso es, ¿no? Digo, somos seres de contribución y dar la oportunidad a otras personas y trabajar nuestra tolerancia, nuestra empatía, nuestra perseverancia para llegar a la meta final, como acá, ¿no? Que el chatarrero, mira, acá no es quien sea más que a alguien, ¿no? Todos tenemos ese potencial ilimitado. Todos trabajamos todo el día, colaboramos con nuestra inteligencia infinita, pero tenemos que darle el pase, tenemos que dejarla entrar en nosotros. Así es, y mira qué importante, porque aquí lo que resalta también es cómo esta persona busca busca la experiencia de un ingeniero para que le aconseje. Y eso es lo que muchas personas a veces no hacen. A veces las personas no se dejan guiar por alguien que tiene los conocimientos, por alguien que tiene. A veces hay que buscar siempre un guía, un mentor, alguien que nos oriente, alguien que tenga los conocimientos para que nos pueda orientar y que podamos pues tomar mejores decisiones, porque esto es lo que pasó en esta historia. Darby y su tío pues no conocían sobre estas fallas y simplemente abandonaron, dejaron, ¿no? Sin embargo, el chatarrero que nos cuenta aquí la historia tuvo la sabiduría de buscar información, de buscar a alguien que lo orientara. Buscó a un ingeniero, un experto en las minas. Buscó un ingeniero que lo orientara y pues finalmente obtuvo el resultado. Entonces, a veces, como también nos compartes, Lisette, cuántas veces las personas y me incluyo también, cuántas veces a veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos y a veces las personas no están buscando a alguien que tenga los conocimientos y que los oriente. A veces muchas personas tienen miedo de invertir en sí mismos y buscar una orientación. Ok, y entonces aquí nos está dando un ejemplo claro. Con este ejemplo creo que lo estamos viendo mucho mejor. Ok, aquí a las personas que están conectadas en vivo, los invito a que se unan a mi comunidad si quieren participar también de los Zoom en vivos. Estoy en este momento también conectada en el Zoom en vivo y aquí hay algunas personas que están participando activamente. Estoy atenta a los comentarios si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer algún aporte. Pueden hacerlo a Marilu, través del comentario. Sí, adelante. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Marilu, buen día a todos. Yo lo veo también desde el punto de vista en que cuando uno tiene una situación difícil, lo vea desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y también de que el chatarrero no tenía la presión nos juega en contra, la presión que tenía el dueño, ¿no? El que dejó ahí en la mina. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de tranquilidad, serenidad al momento de tomar una decisión. Y eso solamente lo da cuando uno está relajado o uno tiene digamos, lo ve también desde el otro ángulo, desde la otra perspectiva. Mm, Ese es mi opinión el modo en cómo yo lo percibo. ujú. Maravilloso, maravilloso. Y fíjense, y mira qué interesante. Gracias, Patricia. Gracias por compartir también tu percepción. Miren qué interesante, porque tú nos dices, esta persona no tenía
esa presión de tener el resultado, ¿no? Porque ya Darby le había comentado a su tío y le había comentado a varias personas lo que estaba haciendo. Y de alguna forma hay una presión en obtener el resultado, porque pues hay esta creencia de si fracaso, pues voy a ser juzgado, en fin, ¿no? Hay estas creencias. Entonces hay una presión. Y esa presión muchas veces juega en contra. Algunas personas le juegan en contra, ¿ok? Y miren qué interesante, porque hoy en la clase, yo, como ustedes saben, yo llevo clases con mi mentor todos los días, y hoy en la clase decía una frase que les voy a compartir. Nos decía, el extremo del hombre es la oportunidad de Dios. El extremo del hombre es la oportunidad de Dios, porque cuando el hombre llega a su límite, ¿ok? O sea, ya cuando el hombre ya no sabe qué más hacer, ahí es cuando Dios empieza ahí es cuando el hombre detiene sus esfuerzos, ¿ok? Cuando el hombre llega a su límite y ya no sabe qué más hacer, ahí es cuando el hombre detiene sus esfuerzos, ¿ok? Y entonces cuando relaja su tensión, ahí detiene sus esfuerzos, relaja sus tensiones y entonces aparece Dios en acción y las oportunidades se empiezan a dar y empieza a responder y las oportunidades y las cosas empiezan a cambiar a favor de la persona. ¿Por qué? Porque empieza a actuar cuando nosotros soltamos, parece mentira, pero cuando nosotros soltamos en el sentido de no estar con esta tensión, de no estar con esta presión de querer conseguir algo, sino que confiamos, es soltar en confianza. Es soltar en confianza que va a suceder. Y entonces ahí es donde acciona Dios. ¿Ok? Ahí es donde acciona Dios pues el universo o en quien ustedes crean, ¿no? Porque hay fuerzas que se están moviendo. Entonces fíjense lo que decía, un soñador o una persona que tiene algún deseo es una persona que está continuamente rezando. ¿Ok? Que está enviando sus ideas, sus deseos y que está tan ocupado soñando que obtiene todo su disfrute de sus sueños. Y no sabe y no se da cuenta que cuando libera su sueño y va hacia adelante para lograr lo que quiere, con el tiempo va a volver hacia él. ¿Ok? O sea, cuando la persona ya tiene claro su deseo, cuando la persona ya tiene claro lo que quiere conseguir, entonces, pues simplemente tiene que accionar en pos de ese deseo y no estar con esta tensión, no estar con este apego, sino ir accionando confiando. Es soltar en confianza, ¿ok? Y ahí es cuando se empiezan a dar las cosas. Excelente, excelente participación. Gracias, gracias. ¿Alguien que más que quiera comentar? Aquí estoy atenta a los comentarios. Adelante, si alguien más quiere comentar. Estamos viendo el libro Piense y hágase rico. Sí, Marilu, es adelante, evitar la adelante. ansiedad, ¿no? Porque cuando estamos ansiosos, ¿no? O en la ansiedad, duda, estamos pensando que no va a venir. Por Ujú. eso estamos con ese miedo, ¿no? Entonces, y soltar, como tú dices, ¿no? Soltar con confianza es como es el extremo, ¿no? Es decir, ya Dios, ya no puedo más, ¿no? Y ya, y a todo le dejas, ¿no? Ujú. Porque ya diste todo, ¿no? Pero soltando desde la confianza que ya se va a dar con la certeza. Exacto. Ya. Exacto, es soltar, pero en confianza. Es soltando, pero confiando en que va a pasar. Ya no con esta tensión, ya no con esta presión, que finalmente esta presión no permite fluir, ¿ok? No permite que el flujo. Entonces, cuando una persona suelta, pero suelta confiando que va a pasar y sigue accionando, porque sí tenemos que seguir accionando, pues entonces finalmente se da. Bien interesante. Ok. Marilu, hoy día creo que empezaron la clase justo con un ejemplo que puso Vicky y dijo, ustedes están pensando en alguien o visualizando algo y se aparece, ¿no? Ujú. Porque lo hacen de repente sin poner mucho el foco ahí, sin poner mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, tú te levantas y dices, ay, ¿qué será de mi amiga hace tiempo que no sé de ella? ¿No? Te levantaste así, con ese sentimiento. ¿Y qué pasa? Pues tu amiga al rato te llama o te escribe.
O sea, exacto. que no estés ahí pensando, ay, me llamo, quédeme mía, ¿cómo sea, cómo será, hijo, la que me llame? No, o sea, es con confianza, Mm. ¿no? Y las trajiste eso, y ella te llamó. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que nos dice aquí el autor cuando nos habla de que los pensamientos son cosas. Cuando estamos pensando en algo, eso se concreta. Se concreta un pensamiento cuando estamos pensando, como el ejemplo que nos dices, si estás pensando en una persona, solamente estás pensando en esta persona y esta persona de pronto te llama, te escribe o ves algo, de repente estás viendo tus redes y ves algo que te relaciona con esa persona. ¿Por qué? Porque el pensamiento trae, hace conexión con esta persona y pues entonces llega la información. Por eso dice el autor, los pensamientos son cosas. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo un poquito. Ahora nos dice, sí, estás levantando la mano, sí, adelante. Se me vaya eso. Una vez también escuché cuando, ahorita todo está en el algoritmo, en el chat GPT y todo, ¿no? Buscamos en el chat GPT, cada uno busque su celular, porque si busca otra persona, le va a dar de acuerdo a su algoritmo, ¿no? Porque como ellos saben qué es lo que tú estás buscando, ¿no? Y eso te pasa en Facebook, en el TikTok. Tú estás buscando y tú dices, ah, ya, ella busca siempre este contenido, te da más del contenido que tú buscas. Entonces yo un día escuché de Abraham cuando él dijo, nuestro mejor chat GPT es Dios, Ajá. que él siempre nos va a dar la guía. Solo tienes que dar y confiar, porque él siempre te va a dar desde la... Ay, qué bonito, me gusta eso. La fuente, cuando vamos a la fuente y confiamos en la fuente y confiamos en que realmente va a pasar, pero confiar, como les decía, confiar, porque confiar no es tener esta tensión de que tiene que pasar y a veces las personas desarrollan ansiedad, ¿no? Con sus deseos. Es confiar y soltar de que va a pasar, así como cuando, con este ejemplo tan sencillo, cuando piensas en una persona y pues después esta persona se comunica contigo, te llama o algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar un poquito. A las personas que se están conectando, estamos viendo el libro Pienso y hágase rico, ¿ok? Preguntas, comentarios, puedes poner aquí en los comentarios. Yo estoy atenta a tus comentarios, cualquier pregunta que quieras hacer. Acabamos de leer esta historia de Darby y su tío sobre el oro, ¿ok? Y ahora nos dice, nunca me detendré porque me digan no. Dice, mucho tiempo después, Darby se resarció sobradamente de su pérdida cuando descubrió que el deseo puede transmutarse en oro. Eso le ocurrió después de que ingresara en el negocio de la venta de seguros de vida, recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a 1 metro del oro. Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido poniendo en práctica el sencillo método de decirse a sí mismo, me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando yo trate de venderles un seguro. Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1 millón anuales en seguros. Su tenacidad se la debía a la lección que había aprendido de su deserción en el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y lógico que éste puede hacer es abandonar. Y eso es lo que la mayoría hace. Más de 500 hombres más prósperos que ha conocido Estados Unidos han dicho que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Fíjense qué interesante nos dice a un punto más allá, un paso más allá de la frustración. Cuando ya la persona que desea algo está ya a punto de frustrarse y de soltar todo, ahí es cuando muchas veces se da
¿cómo se llama? Se da em, que se manifiesta realmente el resultado. Pero por eso, como les decía, muchas veces es soltar, soltar en confianza, ¿ok? Soltar en confianza y continuar accionando. Si quieres hacerme alguna pregunta, algún comentario, utiliza el chat para que me comentes. Aquí estoy atenta a los comentarios. Estamos viendo el libro Piense y hágase rico. Si quieres también formar parte de mi comunidad, escríbeme para que te puedas unir y participar de las diferentes actividades que realizo. La transmisión que estamos haciendo ahorita la subo después a mi página de YouTube. En mi página de YouTube me puedes encontrar Marilu Canchis. Ahí tengo diversas grabaciones de las diversas actividades que realizo. Así que puedes buscar y suscribirte a mi página. ¿Ok? Entonces, voy a continuar un poquito más. Tenemos unos minutos todavía para compartir. Voy a continuar un poco más. Nos dice ahora, y vamos a ver esta historia que es sumamente interesante. La, la lección de perseverancia de 50 centavos. Así se titula, una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después que Darby se doctorase en la Universidad de los Portazos, lo dice aquí, y decidiera aprovechar su experiencia de la mina de oro. A ver, permítame que quiero ver aquí esto. Ok. Tuvo la buena fortuna de estar presente en una situación que le demostró que no está muy lejos de ser no. ¿Ok? Que no está muy lejos de ser no. Una tarde, nos dice, ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. Este dirigía una granja grande donde vivían cierto número de granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se situó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con aspereza: ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le des 50 centavos, respondió la niña. Ni hablar, replicó el tío. Ahora vete a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío continuó con su trabajo, tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que ésta no se había marchado. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó: He dicho que te vayas a tu casa. Ahora márchate o te daré una paliza. Sí, señor, dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó un saco de grano que estaba a punto de echar en la tolva del molino, cogió una duela de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión amenazadora. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar una paliza. Sabía que su tío tenía un temperamento terrible. Cuando su tío llegó a donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente. Le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas: Mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente la duela de barril a un lado, se metió la mano en el bolsillo, sacó medio dólar y se lo dio a la niña. Ella cogió el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta sin dejar de mirar al hombre que acababa de vencer. Después de que la niña se hubo marchado, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando sorprendido sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña de la situación. Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después, cuando me relató la historia.
Curiosamente, escuché el relato de esa inusual experiencia en el viejo molino, el mismo sitio donde su tío había recibido esa lección. Fíjese qué interesante esta lección, de verdad, sumamente interesante. Y aquí nos muestra esta perseverancia, realmente esta confianza, esta certeza de conseguir lo que está buscando. La niña no tenía duda, ella no se iba a mover hasta conseguir lo que buscaba y finalmente lo logra. Entonces ahí nos da estos ejemplos el autor de la constancia, la perseverancia, la fe que tenemos que tener para conseguir algo. ¿Ok? Cuéntame, aquí te leo en comentarios, coméntame, tú que estás comentando, tú que estás conectado, conectada, desde dónde te conectas, habías ya escuchado esta historia, has leído alguna vez este libro, coméntame, te leo en comentarios. Aquí estoy también en vivo. También aquí las personas que quieran comentar algo, preguntar alguna pregunta, adelante. Ya estamos casi terminando la sesión de hoy día y vamos a continuar leyendo mañana para poder seguir aprendiendo de estos conceptos que nos comparte Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Cuéntenme desde dónde se conectan. Estamos leyendo y analizando y viendo un poco estos conceptos que nos comparte el autor para poder entenderlos y pues definitivamente para poder aplicarlos, ¿ok? Yo estoy también brindando mentorías. Este sábado empiezo con un grupo de mentorías en las que vamos a estar aplicando estos conceptos que nos enseña el autor. Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Vamos a aplicar mediante ejercicios prácticos, ejercicios, es sumamente dinámico. Vamos a estarnos reuniendo los días sábados, 7 de la mañana, hora Perú. Ok, así que te invito a participar. Escríbeme para que te puedas registrar y puedas participar. Vamos a estar todos los sábados, 7 de la mañana, hora Perú, aplicando estos principios, aplicando con ejercicios prácticos. No va a ser nada de teoría. Vamos a aplicar con ejercicios prácticos todos estos conceptos que nos brinda el autor en estas mentorías los días sábados, 7 de la mañana. Así que te invito a que me escribas para que te puedas suscribir. Mañana continuamos leyendo un poco más de este libro tan interesante. Gracias, gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias. Vamos a quedarnos aquí. Excelente, que tengan un exitoso día. Gracias, gracias a todos. Gracias, chao, chao. Los que están en vivo en el Zoom también, gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.